No le digas que comprar. ¿Lo vas a comprar vos? Sí, sí, quiero. Listo, lo dona a Daniel. Por cargar a Rabino, que Daniel es vivo, bárbaro, Daniel lo paga. No, eso puedo. Fácil, hecho. No quiero el rabino porque. Listo, listo. Hasta ahí, por cargar al Rabino, porque sos vivo, Daniel. ¿Sabés que no tenemos plata para pagar los impuestos? No es un chiste lo que dijiste. Pagarás el cambio de plástico, no hay ningún problema. Que tu hogar sea sí, sí o no, Sí. no. Sí, sí. ¿Cómo te enganché? Bueno, vamos, dale, basta, vamos. Mateo 20:15, dale, vamos. Estamos en la clase de Mateo, capítulo 20, versículo 15. Yo creo que llegó al 16, ¿no? ¿Mm? Yo creo que llegó hasta el 16. Puede ser, todo puede ser. 17. ¿Explicaste hasta cuál? Hasta el 16. Entonces arrancamos con el 17, a ver qué es. Ah, los últimos serán los primeros. Eso fue el último que expliqué. Vos sabés que vos no estuviste el sábado pasado, ustedes tampoco estuvieron. Bueno, que los últimos serán los primeros no significa que los últimos son los cristianos que van a ser los primeros que los judíos. Esa yo se los resumo ahora. Para más interpretación, fíjense en el video o pidan el video. Lo que significa, porque eso es una forma, como está escrito en hebreo, es un mashal, bla, 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 es que todo sale a la luz. Eso es lo que significa. Que todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque el contexto viene hablando de otra cosa, no viene hablando de los gentiles y los judíos. Viene hablando de esa persona que es rica, que se le acerca a Jesús y le dice, oh, ¿qué más me falta para cumplir con todo? Entonces Jesús le dice, bueno, vendé lo que tienes y hacerlo joven. No, eso es mucho lo que me estás pidiendo. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Se dan cuenta, por más que quieras ocultar lo que no es correcto, al final del camino, todo sale a la luz frente a Dios. Eso fue totalmente mal interpretado a propósito por los cristianos y dicen, los judíos van a ser los últimos y nosotros, los gentiles, somos los primeros. Cualquiera. En fin. Bueno, entonces ahí sí seguimos. 20:17, ¿verdad? Sí. Subiendo Yeshua a Jerusalén, Sí. tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino Sí. y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes Sí. y a los escribas y le condenarán a muerte. Sí. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bien. ¿Sigo? Entonces se acercó la madre de los hijos. Vamos a ver esta parte. Subió a Jerusalén. ¿Por qué subió a Jerusalén? No dice fue a Jerusalén. Dice subió. Sí. Siempre. Y sube. porque. Porque había una estaba al fiesta. sur. No. ¿Qué otra cosa dijeron? Porque estaba al sur. Siempre se sube. No, Porque está más alto. cuando se va a Jerusalén se asciende espiritualmente. Se asciende porque es una montaña, pero se considera que es un ascenso a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está la presencia divina. ¿Entienden? Por eso se usa este verbo. Esto es rabínico. Si no fuera rabínico, diría y fue a Jerusalén, se tomó el avión, caminó, lo que fuere. Esto es rabínico. Cuando uno dice voy a Jerusalén, uno no dice voy a Jerusalén en hebreo. Es Aniolé Jerusalén. Aniolé de Jerusalén. Yo voy hacia Jerusalén. Significa ascender. Por la misma razón dice se desciende. ¿Cómo? Por la misma razón el Tanakh dice desciende. Y después es descender, obviamente. Es como que uno asciende a la presencia divina y uno desciende de la presencia divina. Así está considerado. ¿Qué perdiste en el camino? No, que no quiere decir que subió una fiesta ni nada de eso. No. Sino que No refiere a eso, sino que en el hebreo Sí. se dice subir porque implica, no solamente implica que vas a una montaña, que está más alto que Jerusalén, Sí, y el resto, sino que es un ascenso espiritual. sí. ¿Sí? Donde está la presencia de Dios, como algo así, ¿no? Porque en Jerusalén, Sí. rabínicamente, se considera que está la presencia divina. Sí. Y después viene el detalle de lo que realmente pasó. Mateo es el único que dice el detalle de lo que realmente pasó. Fue rechazado por las autoridades de Israel, por las autoridades del lugar, y fue matado por los gentiles. Eso fue lo que realmente pasó.
No se olviden que Mateo era un escriba. Este libro no lo escribió Mateo, lo escribió los discípulos de Mateo, le pusieron el nombre de Mateo. Lo que se sabe, lo que se cree, es que los discursos de Yeshua son escritos por el discípulo, por Mateo, o reproducidos oralmente escritos por el escriba. ¿Rabino? Sí. ¿Puedo aprovechar la ocasión para ver. si nos puede aclarar qué día fue y qué día resucitó? O sea, de la semana exactamente, que resucitó en Shabbat, un domingo, un lunes, un martes, sé que puso un libro. A ver, te vamos rapidito. Ay, no tengo tiempo. A ver este. Miércoles, jueves, viernes, sábado. La señal son 3 días y 3 noches. La otra señal es que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La otra señal son los 3 días de la guardia romana. Y me falta algo más. 3 noches. Ah, y los 2 sábados. De Pesaj. Y me falta otra cosa más. Así se los armo todo. Solo Pesaj. Ah, y acá. Episcopado. Episcopado. Escribiremos con este y que Dios nos ampare. Episcopado. Si hay pobreza, que no se le. Acá tengo una, ¿eh? No. Sí. Pero... ¿Qué te mandó ahora de...? No, ponele. Pero no sé si se borra, a ver si se borra. La verdad que es una muy buena idea. ¿Se borrará? No se borra con alcohol. No. Bueno, entonces, Este debe borrar. Poquitito de un costadito. Pásenme la cajita para que no se Sí, se borra. Le paso la cajita. Le paso la cajita. Pero no le paso más que eso. Bueno, Sí. para contestar repito la pregunta de Lucas. Pesaj. Martes a la noche. Celebró Pesaj con sus discípulos. Pero Pesaj comenzaba el miércoles a las 18, 19 horas, 18 horas pongamos. ¿Sí? ¿Por qué él comió con sus discípulos un día antes que empezara Pesaj? Porque los rabinos en esa época comían con sus discípulos un día antes de la celebración de Pesaj, porque Pesaj se come en familia. 1, 2, para graduar a los discípulos, los rabinos lo hacían con una comida. Una costumbre rabínica. Entonces él, el martes a la noche, come con sus discípulos. Miércoles, entre 15 y 18 horas, se hace el sacrificio en el templo del Cordero de Pesaj. Acá empieza Pesaj. Acá donde él muere. Afuera de la cruz. Ahí es donde él muere. 3 días y 3 noches. Esto está interpretado por el cristianismo que muere el jueves, un día, al jueves a la tarde, viernes, sábado, domingo a la mañana. Y acá resucita, según el cristianismo. Si hacemos esta cuenta es un día y medio. A esto le falta un día. ¿De dónde sacan esto?
Domingo dio sol. Entonces tiene que llegar el domingo a la mañana. No puede resucitar un sábado. Porque si resucita un sábado, tenemos que reunirnos en la iglesia el sábado. Y el sábado es el día de los judíos. Y nosotros no queremos ser judíos. Queremos seguir al Dios Sol, que se ha manifestado en Cristo Jesús, que Zeus lo mandó al mundo. Es toda esa mezcolanza, esa sopa, para tus parientes, que son bautistas. No saben qué quiere que le haga. Mandarles este video de parte. Entonces, ¿qué pasó acá, muchachos y muchachas? Muy sencillo. Acá lo cocinaron al pobrecito. Sí. Un día, 2 días, 3 días. Acá resucita. 18 a 19 horas. 3 días. Cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, en español, en inglés, en francés, en croata ahora, van a encontrar que el signo de Yeshua es 3 días y 3 noches. ¿Dónde están acá? 3 días y 3 noches. No lo hay. En cambio acá sí. 1, 2, 3. Primera parte cumplida. Segunda parte cumplida. El Hijo del Hombre, el Señor del Sábado, es autoridad de Shabbat. Por supuesto que sí. Resucita el Shabbat. Si no hubieran sido 3 días y 3 noches, lo que estaban esperando todos que sucediera, jamás el Sanedrín le hubiera pedido a los romanos la guardia por 3 días. ¿Cómo, Rabino? La esperanza era que entre las 3 noches iba a resucitar. Era lo que había dicho Yeshua. El Sanedrín había escuchado ya. Sí, por supuesto, él lo había dicho públicamente. Parte de las profecías. No. Es lo que él decía. La señal que yo le voy a dar a esta generación es que en 3 días y 3 noches voy a resucitar. Se va a resucitar en 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué dijeron? Che, lo mataron, murió. No sea cosa que a los 3 días roben el cuerpo o el tipo se aparezca. Pongamos una guardia para que no vengan a mentir. ¿Y por cuántos días la pidieron? Por 3 días y 3 noches. Entonces tiene que haber 3 días y 3 noches específicos. Le estaban pidiendo a la policía de turno. Con los romanos no se jugaba. No era bueno, quedate un tiempito y después, por eso salía dinero, salía plata, era poder. ¿Cómo es hoy en día? ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Además, los romanos eran los que gobernaban realmente en ese lugar. O sea, no era un juguetito esto. 3 días y 3 noches. Por lo tanto, nunca pudo haber muerto un jueves y resultado un domingo. No dan los números. Gracias, muy amable. Para que en ningún punto de vista dan los números. Por último, si ustedes leen, van a encontrar que hay 2 sábados. Lucas es muy claro al decir, cuando pasaron los Shabbatot, los 2 sábados, fue María Magdalena al sepulcro para llevar las especias. 2 sábados. ¿Cuáles son los 2 sábados? El primer día de Pesaj es Shabbat. Siempre la festividad, el día que cae la festividad pasa a ser un sábado. Es el sábado de la festividad. ¿Y cuál es el otro sábado? El sábado semanal. Acá tienen los 2 sábados. ¿Cuándo termina el sábado? No termina a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche. Termina a las 19 horas, con el crepúsculo. Con el crepúsculo termina el día. Cuando salen las primeras 3 estrellas. Del día sábado, no del domingo. Y la palabra cuando va María Magdalena en griego es episcopau. Episcopau significa atardecer. Las primeras luces del día. Las primeras luces del día hebreo no es las 5 de la mañana del domingo. Las primeras luces es cuando el sol va bajando y comienza el otro día. El atardecer. A ver, montaña, el sol. El sol pegando en la montaña, reflejo del sol. ¿Cuándo es esto? A las 19 horas. ¿Cuándo fue María Magdalena a la tumba para ponerle las especies? Acá, a las 19 horas, ¿de qué día? Del día sábado. 19 y 1 pasa a ser domingo, primer día de la semana. Pero él no resultó el primer día de la semana. Él lo resultó antes. ¿A qué hora? Entre las 15 y las 18. Que fue el momento en el cual el tipo lo clavaron. Porque él tuvo que morir antes de Pesaj. No pudo haber muerto durante Pesaj. Porque estaban con él los sacerdotes, que lo estaban viendo como se estaba muriendo, se estaban impurificando, no podían. Por lo tanto, murió antes de las 19 horas del día miércoles. Está clarísima la historia. Y resucita antes
de la 19 horas del día sábado. Por lo tanto, resucitó el sábado. Y al que no le guste, que sea cristiano. ¿Contesté tu pregunta? Perfecto. Rabino, una pregunta. Dijo que el Pesa se pasa en familia y él estaba con sus discípulos, ¿no? Sí. ¿Puedo explicar esa parte nada más? Un poquito. ¿Por qué estaba con su discípulo? Por eso mismo, digo que bueno, la familia, ¿no? No entendí esa parte. Sí. Porque Sí. en la antigüedad el rabino cuando daba la semijá, la bendición a sus discípulos, y ya sus discípulos estaban autorizados para enseñar, se lo hacía a través de una comida. Entonces él unió la comida de Pesaj con la comida de la bendición para sus discípulos. De graduación. De graduación, no sé la palabra, de graduación con sus discípulos. Él la suya. Y los maestros tenían con sus discípulos la comida de Pesaj un día antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque es una comida familiar. Entonces, pues cada uno, el rabino se iba con su familia y los discípulos se iban con su familia. En este caso, él unió todo. Sus discípulos tenían la familia muy lejos, no podían con su familia. Él unió todo en esa noche. Por eso él tuvo la cena una noche antes. Una noche antes. Mirá, porque es el Cordero Pascual y empezamos con toda la historia. Bueno, muy bien. Ahora sí, versículo 22 en adelante, si mal no recuerdo. No, después de que la historia como continúa el relato. No tengo hacia acá. Cuando la mamá de uno le pide 2020. 2020, vamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Yeshua, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sigo? ¿Se llegó el titulito ahí? Sí. Ahí está entonces. Okay. Hasta ahí, después volvemos a... Bueno, acá lo que está pasando es típico. Mi hijo, mis hijos, elegilos para darles un lugar específico. ¿Ves? Típico. A lo cual Yeshua contesta que él no decide. ¿Por qué no decide? Porque no es Dios. Si son sus discípulos. No es Dios. Porque cada uno tiene una misión en esta vida. Y un hombre no puede meterse, porque no es Dios, un hombre no puede meterse en las decisiones divinas. Eso lo decide Dios. Predestinación, predestinación. Derecha e izquierda, que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. ¿Por qué? Que estén sentados implica dominio, ¿no? El rey es el que se sienta, le implica dominio. Ahora, ¿por qué a su derecha y a su izquierda? Consejero, asesor. Tiene que ver con los atributos de misericordia y justicia. Sí,
la derecha ¿qué es? Misericordia. Misericordia. La izquierda ¿qué es? La justicia de Dios. Que se sienten. ¿Ah? ¿Para qué? Porque ¿quién juzga con misericordia y con justicia? El rey. Sí. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. ¿Qué le decía la mamá de Zebedeo? Que ordene que... Espera. ¿Qué le decía la mamá de Zebedeo? Quiero que mis hijos gobiernen con vos. Eso es lo que les estaba pidiendo. Que ellos gobiernen. Típico del ego. Típico del ego. Y entonces él le dice, ustedes pueden hacer ciertas cosas que yo hago. Y acá tenemos los problemas de las traducciones que son realmente vergonzosas. Pero realmente vergonzosas. Ustedes pueden tomar del mismo vaso y pueden bautizarse con mi bautismo. ¿Cómo dice la oración esa? A la verdad, de mi vaso beberéis. Sí. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ajá. O sea, sí, pero en la oración anterior, cuando dice de mi vaso, Yeshua dijo, sí, a ver, ¿no sabéis lo que pedís? ahí está, ¿qué más? Podéis beber del vaso que yo he de Ahí beber. está, beber del vaso que él bebe Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado es una pregunta. y ser bautizado. Esto es cristianismo puro, adrede. Ignorancia total y absoluta de lo que está diciendo Yeshua y lo que significa todo esto. Pero es total, ¿eh? Y esto está hecho adrede, esto no está mal escrito, mal traducido, esto está hecho adrede. Vaso. Quiere decir que Yeshua, ¿qué les dice? Ustedes pueden, yo agarro un vaso de Coca-Cola y cualquiera de ustedes pueden tomar el vaso de la Coca-Cola. ¿Pueden hacer eso? Podemos hacerlo. Ahora, si yo les cambio la palabra vaso por la palabra que realmente va acá. Copa. ¿Qué le refiere esto? No es lo mismo. Ustedes están viendo lo que hace Rabina en la comunidad, bla, 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 bla. ¿Qué le refiere esto? Sí, señor, la copa de la santificación, la copa de la salvación. Invocaré el nombre de Dios y levantaré la copa de la salvación. Eso lo pueden hacer ustedes. Quiere decir que en la tierra, sus discípulos pueden ser rabinos, autoridad, enseñar a otros, bla, bla. Eso lo pueden hacer. Cuando uno levanta la copa, en el misticismo hebraico, el vino se transforma en un canal de bendición y de gozo de la fuente divina. Pero si yo les hablo de un vaso, nunca usamos un vaso, no existe el vaso. ¿Se dan cuenta cómo se cambia todo? Sí. Bueno, y después, ser bautizado. ¿Qué significa? Que tenés que ir del pastor o del cura, el cura te rocía el agua y el pastor te mete bajo el agua. Ser bautizado es que otro te bautice. Y esto dice otra cosa acá. Esto es el migvé. Y el migvé no te lo hace otra persona. El migvé es personal. Nadie tiene que intervenir en un migvé. Uno va y se sumerge solo. Y solo se relaciona con Dios y solo dice la oración respectiva. Ustedes pueden hacer todos los mikvé que yo hago, mikvé previo a Shabbat, mikvé de Pesa, mikvé de Yom Kippur. Sí, podemos. Por eso esto está hecho adrede. Está mal traducido adrede. Porque si se traduce bien, desaparece la función del cura y desaparece la función del pastor. Porque ya deja de ser un signo de la salvación y toda esa perlata que se mandaron, que no existe. Es más, cuando uno estudia historia del cristianismo, escrito por los propios historiadores cristianos,
se dice, y sí, los primeros bautismos era la persona sola se bautizaba. Después apareció el que necesita, la persona que necesita ser guiada por alguien. O sea que reconocen el error, pero lo siguen manteniendo. Porque si no se cae el establishment. Entonces no es cierto que se necesita alguien para ser bautizado. Eso es cristianismo. Eso no es Torah. La Torah es, te purificarás. Vas vos solito y te purificás. Y pasás por el agua vos solito. No necesitas a nadie. Por eso el judaísmo es relación con Dios y el cristianismo es relación con los hombres. Y te lo enseñan al revés. Nosotros tenemos relación con Dios y los judíos son legalistas. Tremendo. ¿Se dan cuenta para qué sirve aprender hebreo? Ya vamos a llegar a estos verbos. Cuando leamos este verbo en hebreo, nitalaj, se van a dar cuenta que es un reflexivo. Es algo que uno hace sobre sí mismo. Así que cuando llega Shabbat, antes de venir al templo, ustedes se sumergen en agua y hacen la purificación previa al Shabbat. No necesitan al rabino, ni al pastor, ni a alguien que les dé una bendición o una oración. Ustedes solitos se meten en el agua. 3 veces se sumergen y dicen la oración respectiva de la Tevilá. Ya está. Más fácil y posible. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes pueden hacer esto como yo lo hago? Sí, maestro, podemos. Eso pueden hacer. Esto es humano. Esto es de esta tierra. Esto se puede hacer. Pero esto pertenece a Beriá, al mundo celestial, el mundo superior. Esto lo decide Dios. No lo deciden los hombres y Él no se los puede enseñar. Él no les puede enseñar que vos vas a ser a mi izquierda y vos vas a ser a tu derecha. Eso lo va a decidir la autoridad suprema, que no es Él. ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, después de contestar esto, dice algo más. Los dos ciegos. Sí. No, perdón. Después de contestar esto, agrega algo del servir, no sé qué cosa, no me acuerdo de memoria. El mayor siglo menor, algo así. Sí, pero léalo textualmente. Gabriela, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, está relacionado con esto. Sí, Es algo que quiero entenderlo bien. sí. Cuando dijo de 3 veces que uno se tenía que sumergir, como un Sí. ejemplo antes de venir a Shabbat, Sí. ¿cómo sería eso, Gabriela? Llenás la pileta de tu casa o la ducha o la Mañana. bañera, la llenás, te sumergís 3 veces en el agua, muchacho. Ah, así. Sí, ¿Y cómo te querés? No. Pensé que Te sumergís, te metés debajo del Y agua. tenés que 3 parar veces. el- Tiene que cubrir todo el cuerpo. El agua hasta 3 el veces. cordal y... No, lógico, nunca lo hice. Por eso. Podés respirar la primera y la segunda vez, no hace falta que no respires. Si te ahogás porque le terminó el agua, te puedes poner pata agarrada también. ¿Sí? Está bien. Te sumergís 3 veces en el agua. 3 veces en la gracias. Baruch atah Adonai, lo de Jaulán, ayer Pishar Minutam, Ubet Shivano, al Tevilá, a la Tevilá. Eso es. Sí, Vamos. está bien, gracias. No tengo que decir ninguna otra cosa más que eso. Sí. Todo el cuerpo debajo del agua, completo, todo el cuerpo, el pelo, todo debajo del agua. Así que si no te bañas todas las semanas, es una buena excusa para no bañarte. Pero yo soy más largo y se me queda la rodilla afuera en la bañera. Como Es casi impuro. Anda al Río de la Plata, porque tiene que ser aguas que urgentes. contaminada. Sí, Vengo más sí, contaminada. muchachos, hagan Vengo bien lo contaminada. que quieren. Sí. Bueno, les digo esta versión que no es la nueva. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los suyos. Y los actos oficiales buscan su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Ajá. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirva, Dios sino habla hoy. para servir y para dar la vida en rescate. ¿Qué versión es? Una ¿Qué versión es? versión internacional. La internacional dice eso. Bueno, ¿qué otra versión tenemos ahí? El versículo ¿Qué versículos son los que El viste? 26 o 25. 26. 25. Más. Entonces Yeshua llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí, Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. sí. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense la diferencia de las traducciones. Una dice, o que sea vuestro siervo, servidor, y otra dice que sea vuestro esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? ¿Por qué traducir así entre las dos palabras con esa diferencia? Esto otra vez es cristianismo puro. En este caso, Reina Valera es mejor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los primeros cristianos? Los que abrazaban el amor de Cristo y tenían la libertad en Cristo. Los esclavos del Imperio Romano. ¿Cuál es la palabra que va acá? Servidor, siervo. Esto en hebreo salta solo. Es la misma palabra conjugada que va dando distintas opciones. Fíjense cómo cuando se traduce con una idea previa. Además, esto da autoridad al cura o al pastor. Porque ¿qué? Tenés que ser su esclavo. Vos querés estar con Cristo, tenés que hacer lo que Él dijo. Entonces, el cura o el pastor tienen la autoridad sobre sus ovejas, que dejan de ser ovejas para ser esclavos. Tenés que hacer lo que te dicen. Eso es seguir a Cristo. Una barrabasada total desde el punto de vista judío. Aclaremos. Muy respetable desde el punto de vista cristiano. Bueno. ¿Por qué dice esto Yeshua ahora? Derecha, izquierda, autoridad divina, la copa de la bendición, el mikvé, y ahora se larga con el servidor. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Yeshua? El servicio, del camino. No, lo lamento. No, lo más porque pierdo. Perdí un codo de plástico, ahora voy a seguir perdiendo. ¿De qué está hablando? Un rabino solo enseña sobre Torah. Les estoy dando ya la respuesta. ¡Ay, mi señor! Es la edad. Los años no vienen solos. No vino para que le sirvan, sino para que servir a los demás. Basta, Daniel. Debes el codo y el caño ahora. Basta, Daniel. Estás castigado. Un rabino solamente enseña sobre Torah. Les estoy dando la pauta de cómo tienen que pensarlo. Vamos, vamos, vamos. Ustedes son genios. Yo sé que pueden. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, que no escuché. Uy, la voz de la conciencia. Vine de la cocina, la voz de la conciencia. Ahora aparece la nube. Y Yeshua dice que tiene que servir. Entonces yo digo, ¿por qué está citando eso ahora? Y entonces estoy diciendo que la respuesta está en la Torá. Un rabino enseña solamente sobre Torá. No enseña sobre otra cosa. ¿Qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Qué está invocando? ¿Qué les está diciendo? ¿Se dan cuenta lo que ha dicho, lo que están pensando entre ustedes? ¿Cuál es la actitud que tienen que tener? No me digan la de servicio, eso es cristianismo. Acá estamos judaísmos. Obedecer. No. Estamos leyendo. No está mal, pero no. Estamos leyendo esto, por eso. No estamos leyendo ya. Perdón, caballero, no me falta el respeto. Piense con la Torá. No me diga que está leyendo eso. Usted piensa como los cristianos y acá está en una comunidad judío-mesiánica. Obedecer. Torá, Obedecer. sí, está bien obedecer, pero no es el punto. Piensen como en la Torá se habla de esto. Si le digo más, se lo van a sacar enseguida. Sí. ¿Para qué? Tienen que quemarse las neuronas. Después que se las queman, yo le doy la respuesta y se la van a acordar para toda su vida. Porque es así, es fácil. Es Torah. ¿Para vivirla? ¿Cómo? ¿Para vivirla? ¿Vivirla toda? No. Se vive.
No. Por amor al prójimo. Vamos. Tanta ocurrencia, vamos. Está buscando. Sí, está macheteando. Igual eso. Se está macheteando. Esperemos tu respuesta. Preguntaste. ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra? Moisés. Servidor de Dios. Sí. Imiten a Moshe, les está diciendo, Torah pura. Les está metiendo la Torah. Esto tienen que hacer. En el pueblo judío no se enseña otra cosa, se enseña solamente Torah. Entonces lo está invocando a Torah como a Moshe, la Torah, como el gran ejemplo de lo que tienen que ser y hacer. Esto viene en contestación a lo que dijo la mujer, que mis hijos estén gobernando con vos. No busquen eso, busquen ser como Moshe. Eso les está diciendo. Esto está enseñado por un rabino, a gente judía que entiende esto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno. Entonces, conociendo Torah, conocemos lo que dice. Bueno, un poquito más. A ver si podemos terminar el capítulo. Al salir ellos de Jericó les seguían una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Yeshua los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que están abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, complacido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bien. Que sean nuestros ojos. ¿Podrías leerlo luego, por Sí. favor? Porque me faltó anotar algo. Al salir de ellos de Jericó, les seguían una gran multitud. Sí. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Yeshua los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y le siguieron. Gracias. No. Muy bien. ¿Qué se les ocurre que pasó acá? Ya sé que es un milagro y que hubo 2 personas. Eso es obvio, ¿no? Primero lo sigue la multitud. No es un dato menor. Sigue la multitud. Y en Jericó. Jericó. ¿Saben por qué? 2 ciegos y Eso 3. es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué 2? ¿Por qué ciegos? ¿Por qué sentados? ¿Por qué hijo de David? ¿Por qué misericordia? ¿Por qué él lo llamó Baikra? ¿Por qué 2 veces tuvieron que hablar para que él responda? ¿Por qué abrir los ojos? Todo esto tiene todo un mensaje. Esto no está ahí porque sí. Y pasó esto y Mateo lo anotó. Oh, cuando ustedes estudian las parashot semanales, que supongo que las leen, ustedes van a encontrar en las explicaciones rabínicas que un tema tiene que ver con la parashá anterior y que en realidad ahora se cuenta esto que va a significar otra cosa. Así está todo unido, no son eslabones cortados. Entonces esto está unido con lo que va a venir después, que es entrar a Jerusalén. ¿A qué va Jerusalén? A culminar su misión. Sí. A Pesach y a culminar su misión como Mashiach ben Yosef, como el Mesías sufriente. Y estos profetizan Ben David. ¿Lo reconocen? Sí, sí, era como la gente lo quería reconocer. El título Hijo de David es un título mesiánico. Lo estaban proclamando Mesías. Y él dejaba que le dijeran Hijo de David e Hijo del Hombre. Es falso que Yeshua se ocultaba de que él era el Hijo de Dios, que es otro título mesiánico. Él lo decía claramente, por todos lados, de todas las formas posibles, de acuerdo a todas las escuelas reinantes, decía quién era él. Bien,
2 ciegos, ¿cuántos testigos se necesitan en un juicio? Muy bien. Estaban sentados. ¿Se acuerdan de que se sienten a mi diestra y a mi izquierda? Tiene que ver con eso. Derecha e izquierda. ¿Por qué los ciegos estaban sentados? Porque después estos van a tener luz, van a poder ver. Y esto es un juicio. 2 testigos que lo proclaman el Hijo de David. Y les pide misericordia. Ten misericordia de nosotros. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Y él responde a la segunda y no a la primera. No es porque la gente... ¿Qué está relatado? La gente lo seguía, todo el mundo quería tocarlo, hablarle, preguntarle algo, pedirle algo, bla, 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 bla. Y estos 2 gritaban, David, hijo de David, curame! Cállense un poco ustedes. 2 veces. ¿Por qué? 2 es firme. 2 veces algo es algo firme, estable, importante. ¿Qué es importante? La misericordia, el atributo de misericordia. Acá tenemos misericordia, acá tenemos juicio. Derecha e izquierda. ¿Me siguen? Bueno, y entonces Vaikra los llamó. No es que ellos fueron a él. Él los llamó. Vaikra. Cuando Dios le habla a Moshe, es Vaikra. Vaikra es Dios se acerca. Dios se acerca a Moshe para hablarle. Y Yeshua se acerca a ellos. ¿Qué quieren? Abrir los ojos. Pokeach Ibrim. Esto es una de las bendiciones matutinas del Sidur. Dios es el que abre los ojos. Baruch Adonai, Elohim Echad, Pokeach Ibrim. Bendito es tu Adonai, nuestro Rey Universo, que abre los ojos. ¿Qué ojos abre? Los ojos del alma, la espiritualidad. ¿Qué es todo este acontecimiento? Él va a Jerusalén a abrirle los ojos a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que están gobernando en Jerusalén y están llevando al pueblo de Israel a apartarse de Dios. Por eso ese acontecimiento está acá. Él es el que abre los ojos, Él es el que nos muestra el camino. Y solamente en Él encontramos la luz divina, el camino a la luz divina. Acuérdense que todo este relato comienza con que Él dice que sube a Jerusalén. Vamos a Jerusalén, que va a pasar tal o cual cosa. Y ahora todo ese relato cierra con el... Es circular. Todo esto es circular. Empieza con que va a Jerusalén, sigue con el servicio y termina con Pokeach Ibrim, con la luz divina. Va a Jerusalén, cómo tiene que ser el servicio, y a partir de eso, Él es quien nos da el camino a la luz divina. Es un relato circular. Es interesante que aparezca, obviamente, la curación de los ciegos y no aparezca la curación de un leproso o de un paralítico, específicamente de los que no ven. Es específicamente de los que no ven, de los que miran ven en la oscuridad, de los que están en la oscuridad. Y Él le abre los ojos. Para abrir los ojos, para que su generación abra los ojos y los líderes de Israel de esa generación abrieran los ojos, tenían que declararlo como hijo de David. Eso es lo que está diciendo todo este relato. Que es está basado con lo que usted nos respondió de la pregunta, vino a sacarnos de la oscuridad. Justamente. A llevarnos por el camino de la luz. No que Él
es la luz específicamente, sino a llevarnos al camino de la luz. ¿Mm? Él es una luz inferior a la gran luz. La gran luz es la divinidad. Él es la luz que nos guía a esa gran luz, a la cual Él está unido. Y nosotros, siguiéndolo a Él, Él nos lleva a unirnos. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, cerramos acá. Una reflexión final, que esto siempre es bueno aclararlo. Cuando pensamos en adherirnos a Dios, tenemos, por así decirlo, vamos a ser respetuosos. Este sería Boreolán, el creador, ¿no? Vamos a poner así, vamos a ser respetuosos. Este es Dios. Entonces nosotros decimos que el hombre se adhiere a Dios. La pregunta es, cuando te adherís a Dios, ¿qué pasa con este hombre? Hombre o mujer, ahora es genérico. ¿Qué pasa? En realidad es hombre, esto es así, en realidad esto es así. El hombre y la mujer se unen, conforman Adán, y Adán es a imagen y semejanza de la divinidad, y ahí es cuando se puede unir con Dios. Así es realmente. Bien, cuando Adán se une con Dios, ¿qué pasa con Adán? ¿Desaparece Adán o existe Adán? ¿Entienden lo que les digo? Estoy diciendo esto. Es unirse con Dios, ¿es esto? O unirse con Dios es esto. No es lo mismo. No. Acá desapareció. Acá de alguna manera sigue existiendo. No es igual. ¿Nunca se lo preguntaron eso? Ese es el gran temor a la muerte. Voy a desaparecer. Por un lado, sí quiero estar con Dios, con los ángeles, porque debe ser tan lindo, pero no quiero morir, porque desaparezco. Pero si me fundo en la fuente, desaparezco. Soy fuente, pero desaparezco. Y yo no quiero desaparecer. Mi yo se rebela contra eso, porque quiero estar. Para mí es al revés. ¿Cómo es al revés? No estás si desapareces. No con la fuente, te alejas de la fuente. Ay, no entendí, perdón. Si te alejas de la fuente, Sí, es cuando desapareces. Cuando no estás precisamente. claro, pero cuando estás en la fuente, ¿qué pasa? Y nunca estuve en la fuente. Pero ¿cómo lo pensás? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo intuís? ¿Desapareces vos? Perfecto. ¿Sos fuente? No, ¿Algo de vos queda o no queda? de manera perfecta, quizás. Sí, pero ¿algo de vos queda o no queda? ¿La conciencia de vos mismo quedó o desapareció? No, Perdiste conciencia. Yo creo que queda. De hecho, después cuando ven el final de los tiempos, no sé. Final de los tiempos, no hay que final del tiempo, no se vaya por final del tiempo. Cuando mueren, gente, cuando mueren, ¿y qué pasa? ¿Nos vamos con Dios? Yo desaparezco, yo no existo más, no siento, no soy, no tengo identidad, perdí todo, si no está más, porque estoy con Dios, o estoy con Dios y algo mío queda que no sé qué, no importa, pero algo queda. ¿Cómo lo sienten? Algo queda, pues tenemos como santo. Como algo queda. Sí, gracias. ¿Qué es lo que sienten? No piensen en la religión ni en la Biblia. ¿Qué es lo que es intuitivamente? Algo que no sabe que no va a pasar, incógnita, que no sabe qué va a pasar después que muera. ¿Sí? ¿Es una incógnita? Yo creo que el estado de conciencia no es el mismo, pero sigue existiendo. O sea, la conciencia... Algo de Andrea sigue existiendo. Sí. Dice, polvo eres y polvo serás. Les acabo de pedir que no piensen en la Biblia, me contestan con la Biblia. Por favor, escúchenla, usen la intuición. La intuición, no la religión. La intuición. ¿Qué les dice la intuición? Que queda, algo queda.
Yo creo que sí. No te lo planteo. Ah. Bueno, No queda. están ansiosos. No me lucha. Algo que debe quedar algo, ¿no? Intuitivamente, el conocimiento intuitivo es el conocimiento directo de la divinidad. Lamentablemente lo mezclamos nosotros con la cultura y con la religión. Entonces empezamos a dar vueltas. Sí, no, la Biblia dice entonces, porque acá tiene que ser así. Pero el primer pensamiento que tiene, no, algo queda, pero no sé cómo queda. Ese es otro tema. Pero hay una conciencia, algo de la conciencia queda, que es un poco de nuestra identidad. ¿Por qué? A ver, es muy sencillo. Todos somos un cli, una vasija. Ya lo habíamos visto esto. Todos somos una vasija donde Dios deposita su amor. ¿Cuántos seres humanos somos en la Tierra en este momento? 6.000 millones. Hay 6.000 millones de vasijas. Cada vasija es absolutamente distinta a la otra. Porque cada uno es individual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El problema que tenemos es el ego. Eso es otra cosa. El ego pertenece al mundo de Asia, al mundo físico. Y se une al cuerpo para colmo. El origen del ego es el cuerpo, la relación del alma con el cuerpo. Bueno, entonces, a ver si puedo explicar así. Entonces, cuando nos unimos con la divinidad, lo que va a desaparecer es esto, el ego, del mundo de Asia. Lo que va a quedar es nuestra identidad, que es la parte de la luz divina que todos tenemos. Una pregunta, Rabino. Un segundito. Luz divina que todos tenemos. Que son nuestras 4 almas, 5 almas. Tenemos 5 almas, la física, no importa. Se llama alma. Para hacerlo sencillo. Esta identidad es la conciencia de vida. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿quién se le apareció al rey Saúl? Samuel. ¿Tú cómo no había muerto Samuel? Por supuesto que había muerto. ¿No estaba en el más allá? Por supuesto que estaba en el más allá. Pero no vino un ángel o Dios en la forma de Samuel. Vino Samuel. Quiere decir que algo, lo más profundo de nuestro ser, lo que es realmente nuestra identidad, la real, no la cultural, la seguimos manteniendo. ¿Cuál es la realidad cultural? La religión, la política, el apellido, el nombre, la época, el país, el equipo de fútbol. Todo eso muere, tiene que ver con este mundo. Cuando vos te morís, no existe Boca, Independiente, River, Argentina, Alemania, Chile, no existe más. No está. Eso pertenece al mundo de Asia. Nuestra verdadera identidad es el punto en el corazón, en la intención, que es la luz divina. Ese motor interno, que es lo que soy, realmente lo que soy, permanece eternamente. Porque somos criaturas divinas. Eso no desaparece. Va a desaparecer el nombre Ricardo, el nombre Jorge, el nombre Pedro, la historia Pedro, eso desaparece todo. Eso no está más. Pues ya vendrá otro con otro nombre, es otra cosa. Pero nuestra esencia, nuestra propia historia, nuestra acumulación propia, se mantiene. Nuestra identidad se mantiene. Cuando comprendemos eso, dejamos de tener miedo a la muerte. Porque donde esté o con quien esté, voy a estar conmigo mismo. Ese migo mismo elevado es unión con Dios. ¿A qué le tenemos miedo? A perdernos a nosotros mismos. Como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Si me pierdo a mí mismo, nunca encontré a Dios. Si encontré a Dios, no me pierdo a mí mismo.
Y así resolvemos el miedo a la muerte. Yo quiero hacer una pregunta. Veo que usted dijo que somos vasijas Sí. en la cual Dios deposita su amor. Sí, Ese amor que Dios deposita es nuestra Neshama. es la luz. Está bien. Esto es la luz. Dios llena la vasija con su luz. ¿Para qué la llena con su luz? Para que nosotros demos. ¿Y en qué nos terminamos convirtiendo cuando realmente tenemos un proceso de crecimiento? En canales. En los cuales Dios se refleja en este mundo. Más allá de nuestras culturas y nuestras creencias. Nos volvemos en canales directos de la divinidad. Acá donde vienen las preguntas occidentales ahora. Sí, Se las tiene que aguantar. ese es mi martillo. Por eso yo voy a ganar el cielo. Claro, Dale. para que me llamaba, vaya al Yamaín sería Al cielo, sí. al cielo. Indistintamente cuál sea el camino en la vida, va a ir sí o sí, está destinada siempre a ir al cielo. Adán. ¿Era judío o gentil? Era primero. La pregunta fue concreta, la respuesta debe ser concreta. ¿Era judío o era gentil? Y me da dos opciones que para mí no eran ninguna de las dos. Era hombre. No, pero Gentil. para mí no era gentil, porque tenía que haber nacido, por ser judío, tenía que haber pertenecido a algo, para ser definido como judío. La cultura los puede. No había judíos ni gentiles. La cultura cristiana los puede. Mi creencia es la única y la otra está equivocada. Eso es cultura cristiana. Adán no era ni judío ni gentil. Es una creación divina. No hay cultura acá. Adán es la conformación de hombre y mujer. Cuando el hombre, lo masculino y lo femenino, se unen, el alma de estos dos unidas se vuelve Adán. No hay camino, no hay religión, no hay papa, no hay cura, no hay rabino. Te unís con Dios. Hay que hacer esto. Esto hay que hacer. ¿Cuál es el camino para hacer esto? Bueno. ¿Cuál es el camino para hacer esto? Y ahí podemos empezar a diversificar las interpretaciones. Hay que llegar a esto. ¿Eh? Sí, el teórico es muy fácil, hay que ver el práctico. Nadie que llega a hacer esto no cumple Torah. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente. Por ejemplo, cuando una persona de cualquier religión alcanza este nivel y lee la escritura, por ejemplo, inevitablemente va a reconocer que Shabbat es el día de descanso, porque es una persona pura. Se ha quitado toda la cultura y todo lo que le han enseñado en este mundo, entonces va a leer con esos ojos. Cuando la persona no ha alcanzado ese grado, no ha alcanzado esto. Si no alcanzó esto, no puede ser esto, y si no alcanzó esto, no puede unirse con Dios. Entonces, Y no te puedes unir con Dios. ¿Cómo te vas a unir? Las esencias tienen que ser iguales para unirse. Vos no puedes mezclar, no puedes pegar, no puedes adir madera con plástico. ¿y a dónde va todo? O sea, simplemente Bueno, ahí hay muchas otras teorías, las cuales cada uno puede creer lo que quiera. Una sola vida, varias encarnaciones, no sé. Vivir separados de Dios en la oscuridad. Acuérdense que Dios, de lo que nosotros sabemos de Dios, Dios está acá, pero en la medida que estás lejos de Dios, estás en la oscuridad. La luz va descendiendo. Pero bueno, sobre eso hay muchas interpretaciones. Dentro del judaísmo también. Sí, hay muchas interpretaciones. Entre otras culturas y entre el pueblo judío.
Y la más clásica, para llevarnos alguna, sería la reencarnación, una. La ortodoxia te plantea la reencarnación. Sí. Las otras te plantean que en realidad el judaísmo nunca se ocupó del mundo por venir. Es algo que no se sabe cómo es. Nos interesa este mundo. Y ahí quedó la cosa. El cristianismo ha desarrollado toda una teoría del después. Hasta se mandaron la barrabasada del purgatorio, que después dijeron que no, el purgatorio no existe. Digo barrabasada porque se mandaron libros sobre eso y creencias sobre eso y dominios sobre eso, pues no, la verdad no existe eso. Y la idea del purgatorio no es una idea cristiana, es una idea judía. Sí, señor, porque los judíos oran por los muertos, para ayudar a los muertos a ascender, a dejar este mundo y que vayan. Eso es, hay una cierta sectos en todo el judaísmo, bla, 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 bla. Entonces se dan cuenta, está todo mezclado y no sabemos que está todo mezclado. En realidad estamos haciendo una forma de entender qué es lo que va a venir después cuando tenemos que ocuparnos más de cómo es el ahora. Eso es lo que piensa el judaísmo. Es aquí y ahora. Hay algo muy interesante que plantea el judaísmo, que es que esto es lo que se plantea. Es lectura mía. Yo no fui hasta allá y volví. Y si habrá sido es una experiencia mía y solamente mía, por lo tanto no puede ser una regla. ¿Estamos? Que en el después existen como yeshivot, es decir, como que uno sigue desarrollándose para alcanzar la divinidad. Ahora, ¿cómo es eso? No tengo la más mínima idea, mentiría. Es como que después, como que hay yeshivot de escuelas de estudio, entonces claro, de acuerdo a tu nivel, vas a estar con la gente de tu nivel, que es un nivel de frecuencia de la luz, y otros estarán en otro nivel de frecuencia de la luz. Sería una cosa así. Ahora, ¿eso es así? Ni idea. Porque quizás hay un después del después. Claro. Pero cuando dice que es un moabismo, un ensayo de lo que ha de venir, no es. ¿Qué cosa? No sé si la pregunta cabe. Dice que todo lo que estamos haciendo aquí es un ensayo de lo que ha de venir. Ah, sí. Sí, porque lo que se plantea, bueno, lo que se plantea en el rabinismo, en el pueblo judío, es que esta vida, lo que nosotros llamamos la vida, que el pueblo judío no la llama así, es esta vida, no es la vida, sino esta vida es una escuela de aprendizaje para vivir en el mundo siguiente, en la segunda frecuencia de vida. Pero no hay definiciones claras de qué va a ser después. Son especulaciones. Gente que te va a decir que tuvo una experiencia y que vio. Está bien. Puedes seguirlo o no seguirlo. Pero en eso soy libre. Vamos a comenzar a creer lo que quieran. ¿Quieren creer que se van al infierno y se van a quemar? Váyanse al infierno, quédense. Yo no lo sé. No me da para eso. Muchas personas mueren sin haber llegado ahí, ¿no? La mayoría. Claro, exactamente. La pregunta es, ¿y entonces? Lo mismo. Claro. Teorías. Son todas teorías. Volvés para aprender, estás un tiempo en un lugar X y después volvés, vas a una escuela para aprender más. Hay muchas, le llamamos teorías nosotros, ¿no? Hay muchas experiencias espirituales que te comenta la gente, ciertos rabinos, ciertos pastores, ciertos curas, ciertas visiones, pero está bien, es lo que viene el después. Rabino, Yo prefiero no definir exactamente, porque realmente no lo sé. Si lo supiera. el camino estrecho con el camino que nombra los dos caminos, ¿no? Que es más angosto y el estrecho. Disculpe, bueno, está bien. Es porque quiero saber esto, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el Adán, el camino estrecho? Que son pocos, porque recién lo dijo. Son pocos los que entran en el camino estrecho. Es lo que me enseñó Adán. Pero, ¿tiene algo que ver con esto? Son pocos, nosotros los cristianos, que somos el pueblo de Dios. Somos los únicos, porque el mundo que está de la puerta para afuera. No te puedo contestar sobre eso. El camino estrecho es el camino. Por eso yo no quiero preguntar, porque se ríe. Repiten nuestras preguntas, por favor. Porque entonces yo no voy a preguntar más. Porque si la señora Andrea se ríe. No me reí de su pregunta. No digas nada, no contestes. No me reí. No, David, yo la escucho. Hoy se viene un poco agresivo. No, porque Silvio, hoy se viene un poco. Escuche. me molesta. Silvio, escuche un poquito. Hoy se viene un poco agresivo. Acá se le contesta todo, se le enseña. Si ustedes no saben distinguir cuál es el momento y lo demás, esto no es una iglesia, es una comunidad mesiánica, yo soy un rabino. Pero estamos acá para aprender. ¿Puedo hablar? Si habla usted y hablo yo, no nos vamos a entender. Entonces, cuando es el momento de hablar, hablamos. Cuando es el momento de hacer otra cosa, hacemos otra cosa.
Si estamos hablando un rato y hablamos de fútbol y el rabino lo permite, el rabino sabe por qué lo permite. Tenemos el tiempo de distendernos. Y después cuando nos sentamos a estudiar, hablamos solamente de estudio y no hablamos ni de fútbol ni política. Entonces ahora estamos haciendo otras cosas, hablamos de un tema y ustedes saltan a un tema totalmente distinto porque tienen una duda y mezclan todas las cosas. Y al mezclar las cosas, los propios pensamientos no quedan claros entre ustedes. Estamos hablando de un tema y ahora me salta, bueno, y el camino estrecho, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, bueno, tengo que bajar, reconectarme con lo que me vas a preguntar y darte una respuesta concreta. Porque si no, te vas, no aprendiste lo anterior y mezclaste con lo nuevo. Eso es lo que pasa. No, está bien. Tratemos de ser temáticos. Sí, sí. ¿Estamos? Sí. Entonces, me sacaste un tema y ahora me querés preguntar otro tema. Con mucho gusto te voy a responder, pero no me parece correcto que me digan que acá no se les responde y que no se les enseña. Me parece incorrecto, eso sí, incorrecto. En todo momento y en todo lugar, vamos pasito por pasito. Ahora, el camino estrecho, yo ya lo di eso en Mateo. ¿Sí? Se te enseñó. El camino estrecho, porque además está bien, vienen del mundo cristiano y tienen una vida cristiana que es lógico, es lo normal. Nadie dice que no. Antes el camino que lleva a la perdición y mucho y estrecho es el camino. Malhut y Yesod. Esto es Cábala. Yesod es el fundamento, Malhut es el reino. Abajo de esto está el mundo de Asia. Lo que une el reino de los cielos con el fundamento divino es lo que se denomina el camino estrecho. Y pocos son los que lo hacen. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque existe el ego, que es lo que separa al discípulo correcto del discípulo hipócrita. Es decir, el discípulo correcto se escribe la Torá con un corazón puro, intención pura, y el discípulo hipócrita es el que definió hoy que dice una cosa pero que hace la otra. Ese va por la puerta grande, por donde van todos. Todos vamos por allá, porque la moda, porque se interpreta así. Y esa es la perdición. Te perdés. Cuando vas con la cultura, porque la cultura lo dice, te perdés. Sí, sí. ¿Y entonces? No, está bien. Lo tengo que digerir un poquito. Gracias, Rabino. ¿Te quedó grabado? Entonces lo puedes ver. Bueno, listo, me cansé, estoy muy cansado.